Ya está aquí, ya llegó. Este es el momento. Ha llegado la hora de controversias mormonas. Hola mis controversianos, bienvenidos una ocasión más a Controversias Mormonas. Yo soy Emanuel, el profeta desconocido, y hoy vamos a ver los capítulos 43 y 44. Nos quedan solo otro más, el 45 y el 46, para acabar este libro titulado Santos I, el estandarte de la verdad, que más que un estandarte parece una manta para tapar todos los errores. Bien. Una ocasión más, lanzo el guante a todos aquellos que deseen que me retrate de mis palabras, que deje de, digamos, de perseguir o de ir en contra de la Iglesia de Jesucristo de los Santos Últimos Días, la Iglesia Mormona. Para ello, no tiene más que demostrarme que el libro de Abraham es verdadero, ¿eh? Y yo vuelvo como un cordero doce y manso al redil y me atengo a toda la doctrina y castigos que la Iglesia mormona me quiera, es decir, no ejecutar, es decir, que cumpla. ¿Eh? Me harán un consejo disciplinario o de membresía, como quiera llamarlo, y yo pues me sujeto a esa doctrina, a ese consejo, y acato todo aquello que me digan. Pero hasta que no me demuestren que el libro de Abraham es verdadero sin usar la religión, es decir, sin usar la oración, el testimonio ni nada similar, ¿eh? Pues aquí estoy. Y de nuevo reitero y repito con lo que dije ya en un programa anterior, es que muchos apologistas y estudiosos que antes estaban a favor de la Iglesia se han marchado principalmente por esto, por el libro de Abraham. Porque la Iglesia, reconociendo que es verdad que José Smith no tradujo el libro el libro de Abraham, siguen manteniendo como si así fuese. Ahora dicen que es por inspiración y en el libro de Abraham pone que es una traducción. Así que, quien mente, no lo dejo ahí en vuestro lado, la pelota. Bien, como ya decía, hoy vamos a ver los dos penúltimos capítulos, es decir, el 43 y el 44. Es un poco extenso, ya os lo digo, pero vamos a verlo. ¿Eh? Bien, el capítulo 43 comienza diciendo, después de que el capítulo 42 usara una acusación con escasas fuentes para demonizar a William Land como adúltero, el capítulo 43 ataca directamente a William. A finales de marzo de 1844, Hiram intentó reconciliar a los dos hombres, pero William se negó a enmendarlo, mientras el profeta defendiera el matrimonio plural. Una pregunta que tengo aquí es, ¿tendría sentido que alguien adúltero se opusiera a la poligamia? Ahí dejo la pregunta. Luego Santos cita declaraciones juradas del Nabu Neighbor, que, según afirman, demuestra que William Land conspiraba para matar a José. Casi al mismo tiempo, José se enteró de que William y varios hombres en el pueblo conspiraban para matarlo a él y a su familia. Si leen las declaraciones juradas, pueden ver que la única referencia al asesinato de José fue que quien las presentó, Abe Williams, comentó que no le sorprendería que mataran a los Smith. No es para restar importancia a la situación, pero hay una gran diferencia entre conspirar para matarlo a él, a su familia y lo que realmente dice la declaración jurada. Algo interesante de este capítulo es que todos se espían mutuamente. José Smith envía a Elmer y Denison Harris a espiar a los conspiradores para ver qué discutían, y quienes se oponían a la iglesia también intentaban infiltrarse y espiar sus actividades internas. Santos luego analiza el discurso de Kim Follett, donde José Smith les dijo a los miembros que ellos, los hombres, algún día se convertirían en dioses. José Smith también declaró que Dios fue una vez hombre y que todos los hombres de la iglesia tendrían la misma oportunidad de ser dioses algún día. Esto es cierto. La iglesia mormona establece que todos los hombres, es decir, pueden llegar a ser dioses y tener un mundo para ellos y gobernar, en fin. Es una declaración muy controvertida, ya que es la primera vez que se enseña la pluralidad de dioses en la Iglesia, y es uno de los temas que el Nabu Expósito abordará al final de este capítulo. Mientras José terminaba su discurso, el libro de Santos dice, de pie ante los santos, José ya no era
el rudo y analfabeto muchacho de campo que había buscado sabiduría en un bosque. Día tras día, año tras año, el Señor lo había pulido como una piedra, moldeándolo poco a poco hasta convertirlo en un mejor instrumento para sus manos. Algo muy decepcionante de los santos es su esfuerzo por convertir a José Smith en la persona más extraordinaria e intachable. Esto no significa que afirmen su infalibilidad, sino que a menudo mencionan la culpa de los miembros por cuestionarlo, pero rara vez lo critican por sus errores. O el de la Sociedad de Seguridad de Kirtland, su relación matrimonial, romance o posible matrimonio polígamo sin registro matrimonial, con Fanny Alger, o sus fallas en las revelaciones como mencionamos en el capítulo anterior. José hace este comentario casi al final del discurso. Nunca conociste mi corazón, dijo. No te culpo por no creer en mi historia. Si no lo hubiera vivido, no podría creerla yo mismo. Esperaba que algún día, después de que su vida fuera puesta en la balanza, los santos lo conocieran mejor. Disponemos de documentos históricos que nos permiten conocer mucho más sobre la historia y las experiencias de José de lo que los miembros de la Iglesia tenían acceso en aquel entonces. Pero claro que cada uno debe formarse su propia opinión sobre si José Smith fue o no un profeta de Dios. Pero como disponemos de detalles en estos más de 40 capítulos, resulta bastante claro, si nos centramos en la evidencia histórica, que no fue un profeta de Dios. Hay una razón por la que muchos no creen en la historia de José. Los relatos de la primera visión cambiaron considerablemente. El libro de Abraham, que se ha demostrado falso de casi todas maneras posibles. La creencia del libro de Mormón de que los indígenas eran descendientes de la manita, que se ha demostrado también que no es cierto, que ha sido desmentida. José Smith modificó la revelación para adaptarla a una teología cambiante y su justificación para introducir la poligamia. No se ajusta a las normas bíblicas ni morales, y eso ni siquiera aborda los problemas con su traducción del libro de Mormón, el plagio de su traducción de la Biblia de José Smith o el uso de Deutero-Isaías, que es un tema que ya hablaremos en un futuro, el uso de Deutero-Isaías en el libro de Mormón, que no estaba disponible para ley cuando salió de Jerusalén. Lo cual es cierto. Sé que me estoy desviando un poco, perdón, sé que me estoy desviando un poco del tema, pero es importante señalar que este no es un problema único para José Smith, es un patrón. A los apologistas les gusta dividir y resolver cada problema por separado porque les permite alternar entre teorías que se ajusten a sus necesidades, como una teoría de traducción flexible o estricta. Sin embargo, al combinar todos los problemas, las respuestas se vuelven abrumadoras. Tras una historia que promueve la fe, basada en una carta escrita por Ellen Douglas, el libro santo vuelve a hablar con William Lamb. Esa primavera, Dennis Harrison y Robert Scott asistieron a la reunión secreta de William Lamb y le informaron a José lo que descubrieron. Para entonces, William se consideraba un reformador de la iglesia. Recordad, se espiaban mutuamente, Aún profesaba creer en el libro de Mormón y doctrinas y convenios, pero estaba furioso por el matrimonio plural y las recientes enseñanzas de José sobre la naturaleza de Dios. Tengan en cuenta que, incluso en ese momento, muchos miembros de la Iglesia desconocían la labor de José Smith con respecto a la poligamia. Varios miembros clave consideraban que José Smith era un profeta caído debido a las decisiones que tomó, como la poligamia, el fracaso de la iniciativa antibancaria o los problemas en Missouri. El domingo siguiente, Dennis y Robert encontraron hombres custodiando el lugar de reunión habitual con mosquetes y bayonetas. Ambos entraron en la casa y escucharon en silencio mientras los conspiradores debatían. Todos coincidían en que José debía morir, pero nadie conseguía un plan o planteaba un plan. No sé si los conspiradores realmente creían que José tenía que morir, pero lo que sí sé es que esta fuente no se documentó hasta 1884. Perdón, y no contiene información sobre ninguna fuente. Repito, desconozco qué sucedió en estas reuniones, pero sí sé que, debido a las modificaciones realizadas en muchos otros eventos, es difícil confiar plenamente en una narrativa escrita sobre estos eventos 40 años después. Luego escuchamos la historia de Denison y Robert. Fueron arrojados a un sótano y amenazados de muerte por no conspirar para matar a José. Antes de terminar la reunión, Francis Cuthbert administró un juramento de solidaridad a cada conspirador.
Uno a uno, los hombres y mujeres presentes levantaron una Biblia en la mano derecha y prestaron juramento. Cuando llegó el turno de Denison y Robert, se negaron a dar un paso al frente. De nuevo, esto está escrito 40 años después, sin ninguna nota al pie que me permita comprobar la cadena de custodia de estos escritos. Una última sección de esta historia. Guardias armados llevaron a Denison y a Robert al río y los liberaron. Si alguna vez abren la boca, advirtieron los guardias, los mataremos de día o de noche, donde quiera que los encontremos. Los jóvenes se marcharon y inmediatamente informaron a José y a un guardaespaldas que lo acompañaba. Ya saben, algo bueno. Pero normalmente era esto. Para un grupo de conspiradores sedientos de sangre, resulta extraño que simplemente los dejaran escapar. Otra nota que siempre se pierde en estas historias es que para entonces José Smith siempre estaba rodeado de guardaespaldas. Obviamente tenía motivos para hacerlo, ya que era un objetivo, pero en ese momento José Smith se consideraba un general y a menudo se paseaba con uniforme de general y guardaespaldas. La situación se complicó mucho en estos últimos años. En medio de la agitación de la primavera, José se reunía regularmente con el Consejo de los 50 para analizar los tributos ideales de una democracia teocrática y las leyes y prácticas que la regían. En una reunión poco después de la conferencia de abril, el Consejo votó a favor de recibir a José como profeta, sacerdote y rey. Ya hemos hablado de esto antes, pero el Consejo de los 50 votó a José Smith como rey del mundo. Tengan en cuenta que en ese momento José Smith ya afirmaba ser profeta, vidente revelador, general, alcalde y candidato presidencial. Más tarde esa tarde, José notó que algunos miembros del Consejo no eran miembros de la Iglesia. De los 50 miembros, solo 3 no eran miembros de la Iglesia. Si bien esto es importante mencionarlo, ciertamente no es motivo para pensar que el Consejo de los 50 fuera una organización que buscaba equilibrar la Iglesia y el mundo exterior. A continuación se nos informa sobre la excomunión de William Ladd de la Iglesia, lo cual molestó a William porque a nadie los había citado a defenderse en la audiencia. Apeló la decisión y fue rechazada, lo que llevó a William a denunciar públicamente a José Smith como un profeta caído. Mientras esto sucedía, Thomas Sapp también comenzó a intensificar sus críticas a José Smith en su periódico. Todo esto llevó a William Ladd a anunciar el 10 de mayo de 1844 sus planes de publicar el Nauvoo Expositor, un periódico que ofrecería en sus propias palabras una exposición completa, sincera y concisa de los hechos tal como realmente existen en la ciudad de Nauvoo. Mencionamos anteriormente que José Smith aún practicaba la poligamia en secreto, y esta es una razón fundamental por la que el Nauvoo Expósito fue tan problemático para él. Incluso una semana después dijo en público lo siguiente: «Qué terrible es que un hombre sea acusado de adulterio de tener 7 esposas cuando yo solo puedo encontrar una». Historia de la Iglesia, volumen 6, páginas 408 a 412. La Iglesia lo llama una negación cuidadosamente formulada en el ensayo Temas del Evangelio, pero creo que es claramente una mentira intencional de José Smith. Nunca pasaría su propia definición de honestidad, y creo que esa frase deja bastante claro cuán secreta era la poligamia en ese momento. Recordad, tenía por entonces, bastantes esposas. Es decir, con Elma Smith, recordad, se selló y Elma Smith era la número 23. Bien, después de que William Ladd publicara el Nauvoo Expósito, José Smith convocó al Consejo Municipal de Nauvoo para determinar qué hacer. Recordemos que en ese momento José Smith era el alcalde de Nauvoo y se le conocía como el General Smith. Muchos vecinos de los Santos ya eran hostiles a la iglesia y le preocupaba que el Nauvoo Expósito los incitara a la violencia. No es seguro que tales cosas existan, dijo, debido al espíritu de turba que tienden a generar. Bien. Les pediría a todos los que lean esto que pueden consultar en Nauvoo Expósito. El texto completo se puede encontrar en File. Voy a dejar el enlace en la descripción del vídeo, ¿de acuerdo? Al leer en Nauvoo Expósito verán que en realidad no hay ninguna mentira sobre la iglesia. Bueno, quiero comentar aquí algo. Esto está en inglés, pero ya saben, en Google le dan arriba y lo traducen al español o al idioma que consideren oportuno. Bien. Como decía, al leer en Nauvoo Expósito verán que en realidad no hay ninguna mentira sobre la iglesia ni sobre José Smith.
lo que hace aún más abominable la prisa del ayuntamiento de Nabú por clausurarlos. José propuso declarar al periódico una molestia pública y destruir la imprenta que lo imprimió. Luego comenzaron a estudiar la Constitución estatal para ver si podían destruir legalmente una imprenta, sin violar la idea de la libertad de prensa. José leyó en voz alta la Constitución del Estado de Illinois sobre la libertad de prensa para que todos en la sala comprendieran la ley. Otro concejal, tomando un respetado libro de leyes, leyó una justificación legal para destruir una molestia que perturbaba la paz de una comunidad. Con el razonamiento legal expuesto, Jairo repitió la propuesta de José de destruir la imprenta y dispersar los tipos de letra. El consejo votó a favor de destruir la imprenta y José envió órdenes al alguacil de la ciudad para llevar a cabo la medida. Esa noche el alguacil de Nabú llegó a la oficina del expósito con unos 100 hombres. Irrumpieron la tienda a mazazos, sacaron la imprenta a la calle y le hicieron añicos. Luego vaciaron los cajones con los tipos y prendieron, con las letras, y prendieron fuego a los escombros. Todos los ejemplares del periódico que encontraron fueron añadidos al fuego. Después de que José Smith y sus hombres destruyeran la imprenta, el capítulo termina con Thomas Sapp informando de la destrucción de la imprenta en su periódico. La guerra y el exterminio son inevitables. Ciudadanos, alégrense todos, escribió. No tenemos tiempo para comentarlos. Cada cual lo hará el suyo. Cada uno de vosotros que haga su propio comentario. Que se haga con pólvora y balas. Nuevamente es importante que los miembros lean el Nabú Expósito original, ya que la realidad es que el periódico no inventaba acusaciones contra la Iglesia, si bien es comprensible que José Smith estuviera nervioso por la formación de turbas contra la Iglesia, como ocurrió en Missouri en el caso de Nabú Expósito. La historia respalda sus acusaciones contra las enseñanzas y prácticas de José Smith. Bien, antes de pasar al capítulo 44, un cordero al matadero, quiero señalar que si después de que estuvo leyendo las leyes y el otro estuvo leyendo es decir, lo que dice la ley al respecto, ¿por qué fue perseguido José Smith después de destruir el Nabú Expósito? ¿Y por qué él salió corriendo? Porque sabía que había quebrantado la primera, no, sí, la primera ley de la Constitución americana, ¿eh? La libertad de prensa. Esto lo sabía, pero intentó justificarlo, como ya hemos visto. Bien, simplemente quería hacer este comentario. Bien, capítulo 44. Un cordero al matadero. La destrucción del Nabú Expósito provocó protestas en las zonas vecinas y se formaron turbas para marchar sobre Nabú y aniquilar a los santos. ¿Ves? Lo que quería evitar, lo estaba consiguiendo. La fuente de esta cita es el diario de José Smith, por lo que la frase aniquilar a los santos puede tomarse con pinzas, pero los pueblos locales estaban profundamente indignados por la decisión de José Smith de destruir la libertad de prensa para proteger secretos eclesiásticos perjudiciales, incluida la poligamia, que muchos en la Iglesia aún desconocían, y evitar que llegaran al público en general. Tras la destrucción de la imprenta, muchas historias circularon por Nabú, incluyendo historias de ataques que nunca ocurrieron. Parece como si en las redes sociales actuales, después de una tragedia, se propagaran todo tipo de rumores falsos que incitan aún más ansiedad. Este capítulo analiza un informe que afirmaba que se había librado una batalla masiva en Nabú con miles de muertos, algo que nunca ocurrió. En este capítulo, Santos dedica gran parte de su tiempo a la reacción ante la destrucción de la imprenta, intentando presentar a los indignados como turbas descontroladas. La realidad es que José Smith tomó una decisión que contradecía todo lo que este país era entonces y es ahora. Y como comentamos en el capítulo anterior, si leen el Nabú Expósito comprenderán que su veracidad se ha comprobado históricamente. Así pues, José Smith destruyó una imprenta para ocultar sus actividades con la poligamia, las transacciones de tierras y sus enseñanzas. En ese sentido, el libro santo se asegura de mencionar que William Ladd huyó del pueblo tras la destrucción de la imprenta, pero otros se quedaron para amenazar a la iglesia. Francis Kirby acusó a José y a otros miembros del ayuntamiento de incitar un motín cuando la imprenta fue destruida. Juró que en 10 días no quedaría un solo santo en los últimos días en Nabú. Esto nuevamente proviene del diario de José Smith, lo cual no significa que no sucediera, sino que José escribió lo que otros le dijeron que había sucedido.
Es un relato de segunda mano que se presenta como un hecho, algo que los santos nunca hacen cuando contradicen el material correlacionado de la Iglesia. El libro Santos continúa. El 12 de junio, un oficial de Cartago arrestó a José y a otros miembros del Consejo Municipal. El Tribunal Municipal de Nauvoo declaró infundados los cargos y los liberó, lo que enfureció aún más a los críticos de José. Algo que enfureció y asustó a muchas comunidades locales alrededor de Nauvoo fue que José Smith lo controlaba todo. Era el profeta, el alcalde, su general y dirigía eficazmente su sistema legal al ser elegido rey por el Consejo de los 50. Así que, por supuesto, que el tribunal de su ciudad lo declarara inocente enfurecería a sus críticos, porque eso era precisamente lo que criticaban antes de este incidente. A medida que la tensión seguía aumentando, José buscó la ayuda del gobernador Ford y pidió a los miembros de la iglesia que mantuvieran la calma. Entonces reunió a la legión de Nauvoo y decretó la ley marcial en la ciudad, suspendiendo el estado de derecho habitual y poniendo al ejército al mando. Recuerde nuevamente que José Smith era el general y, en los últimos meses, solía recorrer las calles de Nauvoo con su uniforme de general. José Smith se dirige entonces a los miembros, vestido con un uniforme militar, para proclamar que las turbas no solo vendrían por él, sino por la sangre de cada miembro. Algunos piensan que nuestros enemigos se conformarían con mi destrucción, dijo, pero les digo que tal pronto como hayan derramado mi sangre, tendrá sed de la sangre todo hombre en cuyo corazón habite una sola chispa del espíritu de la plenitud del Evangelio. Los santos luego se sensacionalizan el discurso de la misma manera que lo hace de forma negativa cuando las multitudes se oponen a la Iglesia. Desenvainando su espada y alzándola al cielo, José instó a los hombres a defender las libertades que les habían sido negadas en el pasado. ¿Me apoyarán todos hasta la muerte?, preguntó José. ¿Y defenderán aún con riesgo de su vida las leyes de nuestro país? Sí, rugió la multitud. Luego escuchamos la respuesta del gobernador Ford, que según el libro santo describe así. El gobernador Thomas Ford comprendió que los santos habían actuado de buena fe. Existían fundamentos legales y precedentes para declarar y eliminar las molestias de una comunidad, pero discrepó con la decisión del consejo y no creyó que sus acciones estuvieran justificadas. No tengo acceso a todo el material, pero no encuentro nada que indique que el gobernador Ford creía que José Smith había actuado de buena fe, con respecto a la destrucción del Nauvoo Expósito, me refiero. De hecho, al leer la carta que envió al gobernador Ford, queda claro que creía que José Smith abusó de su poder y estaba totalmente equivocado. Bien, la carta que envió al gobernador Ford también la dejaré puesta en la descripción, ¿de acuerdo? Santos admite la siguiente cita de la carta, que no puede conciliarse con la idea de que él consideraba que la Iglesia actuaba de buena fe. Les expreso mi opinión de que su conducta al destruir la prensa fue un grave atentado contra las leyes y las libertades del pueblo. Puede que estuvieran llenos de libelo, pero esto no les autoriza a destruirla. A continuación se presentan algunas citas que Santos no incluye, que muestran además que el gobernador Ford no creía que José Smith actuara de buena fe y que claramente estaba equivocado al destruir el Nauvoo Expósito. Hay muchos periódicos en ese estado que me han estado atacando injustamente durante más de un año y sin embargo están mi respeto por la libertad de prensa y los derechos de un pueblo libre en un gobierno republicano que derramaría hasta la última gota de mi sangre para proteger a esos periódicos de cualquier violencia ilegal. Han violado la Constitución en al menos 4 aspectos. También han violado la Constitución y su propia Carta Constitucional con esto. Su consejo que no tienen poderes judiciales y solo pueden aprobar ordenanzas de carácter general, se ha comprometido a juzgar como un tribunal y a condenar sin jurado a una prensa por difamación y molestia para la ciudad. También se han arrojado más poder del que les corresponde en relación con los recursos de habeas corpus. Sé que algunos abogados les han dicho con el fin de ganarse su favor que tienen este poder en cualquier medida. Con esto los ha engañado para sus propios fines. Ya te haces una idea, estimado oyente. Paul le ordena a José Smith que se entregue para un juicio legal y que su negativa podía destacar tensiones que desembocaran en una guerra a gran escala, una que todos intentaban evitar. José Smith sabía que no podía entregarse al juicio, así que huyó con Hiram, William
William Richards y Porter Rowell. Porter Rowell es el guardaespaldas, hacia Iowa. Poco después de llegar a Iowa, Emma le envió cartas a José rogándole que regresara, ya que la ciudad estaría ocupada hasta que se entregara. Hiram, Kimball, Lorenzo y Reynolds llamaron a José cobarde por abandonar a Nabú y exponer a los santos al peligro. Este es un detalle que le da crédito al libro Santos que lo incluya. Nunca me enseñaron que José Smith huyó a Iowa y solo regresó después de ser llamado cobarde hasta hace poco. Y los santos lo incluyen aquí porque los detalles están más disponibles, lo cual quiero señalar ya que analizamos todas las áreas en las que aún no se están revelando históricamente. El libro Santos dice: moriré antes de que me llamen cobarde, dijo José. Si mi vida no tiene ningún valor para mis amigos, tampoco lo tiene para mí. Esta es una frase bastante famosa que se usa para demostrar el gran liderismo que fue José Smith, o gran líder que fue José Smith. Pero la cita proviene de la historia de la Iglesia y no aparece allí. Fire Mormón la atribuye a Emma Smith de 1856, lo que correspondería a unos 12 años después del evento y de una reunión en Iowa en la que ella no participó. Bueno, de nuevo, para un libro que constantemente ignora evidencias, cita historias que contradicen la narrativa de la Iglesia, utilizan libremente material de segunda mano, publicado décadas después o simplemente sin corroborar. José y Jairo regresaron y se entregaron. Pasaron mucho tiempo con sus conversaciones con Elma, lo que nuevamente pintó un cuadro mucho más romántico y grandioso que el que nos da la historia, ya que ella fue atormentada por la poligamia durante los últimos años de la vida de José. El libro santo describe entonces a las multitudes mientras se entregaban, en una contradicción casi total con la forma en que describen la reacción de las iglesias al discurso de José, que llamó a las almas, mencionando anteriormente en este capítulo. Aquí las tropas gritaron y lanzaron sus armas al aire, ¡guau! Y con aullidos y maldiciones recibieron a los hermanos en mí. ¡Guau, guau, guau, guau! De nuevo, no digo que esto no haya sucedido, pues estoy seguro de que, dadas las tensiones en la zona a causa del Nabu Expósito, hubo multitudes allí para protestar contra José Smith. Lo que quiero decir es que este libro se autodenomina, es decir, el libro santo, el estandarte de la verdad y no está escrito como un libro de historia, sino como una novela narrativa diseñada para despertar emociones al lector. ¡Qué bueno era! Madre mía, llorar! Bueno, seamos serios. Luego tenemos intercambios con la milicia de Illinois y Nauvoo, junto con el tiempo que pasó José Smith en la cárcel de Talgas. No lo abordaremos con demasiado detalle porque este repaso del capítulo ya es extenso y esta es una sección muy emotiva, pero queremos señalar algunos puntos rápidamente. Bueno, es evidente que estos eventos solo se dan a través de la mentalidad de los miembros de la Iglesia que los vivieron. Esto se puede apreciar en las siguientes líneas de Santos. El gobernador Ford llegó a Nabú más tarde ese mismo día y se dirigió a los santos. Los culpó de la crisis y amenazó con hacerlos responsables de sus consecuencias. Se ha cometido un gran crimen al destruir la imprenta del expositor y someter la ciudad a una ley marcial, declaró. Debe hacerse una severa expiación, así que preparen sus mentes para la emergencia. El discurso ofendió a los santos, pero como José les había pedido que preservaran la paz, se comprometieron a atender la advertencia del gobernador y a respetar las leyes del Estado. Satisfechos, el gobernador terminó su discurso e hizo desfilar sus tropas por la calle principal. Mientras marchaban, los soldados desenvainaron sus espadas y las blandieron amenazadoramente. Nuevamente, lo que ordenó José Smith fue ilegal y la mayoría de los historiadores santos últimos días argumentarían que fue un grave error. Por lo tanto, no es irrazonable que el gobernador culpara a la Iglesia por algo que admitieron haber hecho y que moderara la ley marcial implementada por José. Además, si intentas calmar las tensiones tras la orden general de José Smith de imponer la ley marcial, no te mostrarás alegre ni amistoso. Esto no quiere decir que estuviera justificado mostrar espadas mientras caminan por la calle, pero no debería sorprender que mostraran su fuerza para evitar que la milicia mormona se alzara. Algo que Santos no menciona es que José Smith bebió alcohol durante toda su vida, a pesar de la palabra de sabiduría, e incluso en la cárcel de Catars. Father Mormon llama a esta mención presentismo, porque en aquel entonces era aceptable que los miembros de la Iglesia bebieran cerveza y bebidas alcohólicas suaves,
pero eso también me hace preguntarme por qué no se mencionó en libros santos. De John Taylor, después de cenar pedimos vino. Algunos han dicho que se tomaba como un sacramento. No era tal cosa, estábamos generalmente decaídos y abatidos, y lo pidieron para reanimarnos. De nuevo, no es gran cosa, pero sí creo que la palabra sabiduría es una doctrina confusa para la Iglesia debido a cómo cambió con el paso de los años y a que la mayoría de los primeros miembros ni siquiera la vivían, ya que ahora es un requisito para asistir al templo. En este caso, ni siquiera se puede afirmar que el vino fuera para la Santa Cena, sino más bien un método para relajarse. En el libro santo se habla de cómo José Smith había sido introducido clandestinamente en el libro Dos Pistolas, las cuales se utilizaron para disparar a los atacantes mientras subían las escaleras. Este tema nos enseñó durante un tiempo, ya que contradice la idea de que José Smith era un cordero al matadero. Personalmente no tengo ningún problema. Si saben que los atacantes podrían entrar para hacer el daño, deberían poder intentar defenderse. Solo quiero señalar que en el libro santo se habla de esto, porque en otros relatos no se menciona. Y de verdad es que sí, cuando estudias la historia de la Iglesia o en Doctrinas y Convenios, no te enseñan que les pasaron las pistolas, sino que José tenía una pistola. Bien. Esto lleva a la muerte de José, un relato obviamente horroroso. También agradezco al Libro Santo por incluir aquí las últimas palabras de José. Oh Señor Dios mío, ya que este ha sido un punto de controversia a lo largo de los años. La llamada masónica de auxilio es, oh Señor Dios mío, ¿no hay ayuda para el hijo de la viuda? Lo que ha llevado a muchos a especular que pedía ayuda desde la ventana antes de que disparara. Debido a que José se involucró mucho en la masonería, en la que se basa en gran medida las ceremonias del templo, esta ha sido una teoría compartida por muchos debido a las palabras exactas que escucharon quienes estaban allí. Incluso para alguien que ya no cree en las afirmaciones de verdad de la Iglesia, este capítulo es difícil de leer. No creo que José Smith debiera haber sido asesinado por destruir el Nauvoo Expósito, aunque sí creo que fue claramente ilegal. Y creo que habríamos aprendido mucho más sobre el camino que José Smith llevaba a la Iglesia si no lo hubieran asesinado tan joven. Junto con parte del material inacabado del que hablo, como el libro de José, el rollo encontrado en el libro de Abraham, que ningún líder de la Iglesia ha intentado traducir desde entonces que sepamos. Y bien, mis estimados controversianos, amigos, enemigos, oyentes todos, gracias por haberme escuchado hasta aquí. Os agradezco vuestra compañía. Os agradezco que hayáis soportado mi verborrea en este vídeo. Os invito a que veáis mi siguiente programa, si os parece bien, claro. Hasta entonces, os ha hablado Emmanuel, el profeta desconocido, y esto es Controversias Mormonas. Sed buenos, portaos bien. Nos vemos. Adiós. Adiós.